El Gaula de la Policía y el Ejército visitaron la localidad para realizar la campaña Yo no pago, yo denuncio, invitando a mantener presente los números 147 y 165 para denunciar a las autoridades una extorsión. El Gaula del Ejército y la Policía Nacional han intensificado sus labores de sensibilización ciudadana frente a la campaña Yo no pago, yo denuncio, explicando detalladamente a los comerciantes cuáles son las modalidades de extorsión, que además han aumentado durante los últimos meses del 2020 y comienzos del 2021, identificando que las llamadas extorsivas en Jardín han sido tema de preocupación también del alcalde y Secretaría de Gobierno. Bueno, ante la Fiscalía General de la Nación hay 7 modalidades de extorsión. Entre las más comunes se encuentra la modalidad carcelaria, que es cuando nosotros recibimos llamadas amenazantes con lenguaje violento de estos bandidos que se encuentran privados de la libertad en las diferentes cárceles, utilizando desafortunadamente equipos celulares, intimidando a la comunidad, pidiéndole intendencia, material de intendencia exclusivo de las fuerzas militares. Una llamada carcelaria puede ser al azar o en su efecto puede ser por medio de información que sustraigan de sus redes sociales o de cualquier otro ámbito. ¿Cuáles son los mensajes más comunes en las llamadas extorsivas? ¿Qué es lo que hace que la comunidad se sienta intimidada? Bueno, en las llamadas carcelarias siempre tratan de generar temor ante la comunidad, con llamadas o con mensajes o con palabras violentas. Se le van a identificar con nombres de grupos criminales que delinquen en la zona. Puede ser Caparros, Clan del Golfo, La Oficina o cualquier otro grupo que esté a estos alrededores. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de una llamada diciéndole que necesitan que usted asista a una reunión de ese grupo criminal para darle unas pautas de seguridad. Lo hacen diciéndole que necesitan material de intendencia para ese grupo criminal. Haciendo exigencias de medicamentos como glucantime, que es el que utilizan para tratar la leishmaniasis, o haciendo exigencias de botas, camuflados. O en su efecto necesitan viáticos para mover gente o personas de ese grupo criminal hacia otra zona del país. En ese orden de idea, ellos empiezan a exigirles sumas de dinero que oscilan entre 1,5 millones y 8 millones de pesos, diciéndole que si usted no accede o no les consigna esa suma de dinero, va a ser víctima de un atentado, o usted o su núcleo familiar. Pues esas son las amenazas que se presentan ahí en esa modalidad. Frente a estas llamadas, ¿cómo debe responder una persona? Siempre debe conservar la calma. No debe entrar en pánico, porque desafortunadamente cuando la persona entra en pánico, pues el delincuente inmediatamente se va a dar cuenta y va a utilizar este pánico ¿para qué? Para poder intimidar y poder confundir aún más la persona. Entonces, y pues contestar de forma muy general. Entonces, cuando te pregunten a ti ¿con quién hablo? ¿A quién necesita? Es que yo lo tengo vigilado, dígame cómo estoy vestido. Son respuestas que de pronto van a confundir al delincuente para que él deje de estar llamando y así no ser víctima de estos delitos. Una de las recomendaciones también que nosotros debemos tener en cuenta es el acento de la persona. Segundo, pues el ambiente donde está llamando, porque pues si está llamando a una cárcel, podemos determinar con ruidos trasfondo, palabras características que dicen allá el guardián o el personal del IMPEC o en los patios, o si está llamando de una parte rural, pues esos ruidos que se escuchan allá en la parte rural, que están utilizando muchas aplicaciones como para crear esos efectos también y así confundir a las personas. Y expliquemos otro tipo de modalidades dentro de las llamadas o mensajes de texto que nos permita también identificar cuáles son extorsivas y cuáles son estafas. Tenemos extorsiones y estafas. Una estafa es muy frecuente cuando te llaman de una empresa de telefonía celular y te ofrecen un premio, pero a cambio de ese premio debes consignar cierta cantidad de dinero o efectuar una recarga de cierto valor, ya sea un valor 100,000, 50,000 o 30,000 pesos para que ese premio se active. Eso se convierte en una estafa.
No revele aspectos de su vida personal o familiar en una llamada desconocida. No permita que menores de edad cuiden de sus hijos. Antes de contratar personal, verifique sus antecedentes y no publique información personal en sus redes sociales. Estas recomendaciones hicieron parte de la campaña realizada con el sector comercio. Pues me pareció muy fructífera, muy importante porque tanto el Gaula del Ejército como el Gaula de la Policía están presentes en este momento en que el pueblo está siendo extorsionado por muchas bandas delincuenciales, posiblemente de las cárceles y de delincuencia común, que en medio de esta pandemia creo yo que se va a poner más duro cada vez más porque hay mucha gente sin trabajo y gente que no tiene nada que hacer, tiene mucho tiempo para pensar y pensar en cosas malas. Entonces llaman a la gente, yo tengo muchos amigos que lo han llamado y amigas que lo han llamado para lo mismo, pero no deben de tener miedo ni nada porque para eso tenemos un ejército y una policía que nos brinda esa seguridad y no, para adelante, esto no hay nada más que hacer sino seguir las recomendaciones que nos acabaron de dar. Bueno, pues no, muy interesante de cara a la población civil, porque este flagelo de la extorsión, los delitos, bueno, donde siempre busca la delincuencia extraer el dinero del comercio formal, entonces pues es muy duro porque realmente la gente cuando la llaman y la llaman en tono violento, amenazante, amenazando su núcleo familiar, y que le dicen, no, es que yo sé quién es usted, qué hace, dónde vive, pues claro, eso descoloca mucho a la gente, le infunde miedo y pues claro, ante eso la gente puede hacer cualquier cosa. Este tema que viene aquí el Gaula a darnos a conocer esta información de, mire, este tipo de llamadas se hacen desde las cárceles, no pierda la calma, mantenga la calma, es algo muy importante que remarcaban ahí el señor sargento, de la calma, ¿no? Porque es que eso hace que uno pueda actuar y decir, bueno, puede uno tomar una grabación para de dónde le están llamando, identificar el tono de voz, y bueno, y por supuesto, posterior a eso, ya colgar la llamada e ir y dirigirse a las entidades Gaula a que lo apoyen a uno a solucionar este tipo de problemáticas, ¿no? ¿Recuerda algunos consejos, por ejemplo, cómo responder a una llamada? Bueno, pues básicamente de forma muy, muy escueta, ¿no? O sea, si alguien le dice, ¿con quién hablo? Por ejemplo, ¿a quién necesita? ¿Dónde está llamando? Es decir, ser muy, muy escuetos al momento de responder, porque nosotros realmente no tenemos cómo saber si el que nos está llamando atrás del DC móvil es un cliente, un futuro cliente o un delincuente. Tenga en cuenta que ante una extorsión puede contactarse con el Gaula de la Policía o el Ejército. Aquí le recordamos el contacto. Entonces, pues, ¿cuál es la recomendación que nosotros le damos? Comuníquese con nuestra línea 165 del Gaula de la Policía Nacional. Es totalmente gratuita a nivel nacional. O en su efecto, vamos a tener un número de celular disponible para recibirle cualquier queja, cualquier situación que tenga que ver con el cobro de extorsiones o las mal llamadas vacunas aquí en este municipio. El número es el 320-415-5928. A los comerciantes y a la comunidad en general, yo siempre doy una recomendación que es muy importante y que nosotros siempre estamos prestos a ayudarlos. Es comunicarse inmediatamente con la línea 147 del Gaula Militar Antioquia, que es una línea totalmente gratuita y se marca de forma directa. ¿Por qué? Porque ahí hay personas expertas, capacitadas y entrenadas para poder asesorar. Es muy importante no acceder a las peticiones económicas que le haga. No consigne. Recuerde que si usted como ciudadano consigna una vez una extorsión, toda la vida va a vivir preso de ese flagelo. Lo importante, lo que tiene que hacer es comunicarse a los números que le acabo de informar. Muchas personas se abstienen o no quieren denunciar porque les da miedo. Tal vez ellos dirán, no nos van a brindar la protección las 24 horas. En cierto punto tienen razón, pero nosotros contamos con personal muy profesional, ¿sí? Que saben hacer muy bien su trabajo. El 100% o el 99% de nuestros casos son garantizados que son resueltos. Somos pioneros en tecnología
para saber de dónde y cómo y quién origina las llamadas extorsivas. Tenga claro que pagar una extorsión no garantiza el regreso de la víctima sana y salva, aumenta el riesgo de un nuevo secuestro y de extorsiones, además fortalece a los delincuentes. Tenga presente los números 165, Gaula de la Policía, y 147, Gaula del Ejército. Informó para Semana a Semana María Cristina Flores.